Bueno, bienvenidos a la última charla del grupo Capibara. Hoy nos volvemos a encontrar con el grupo de arácnidos peligrosos. Ya vimos la anterior charla con ellos, así que bueno, ya los deben conocer. Y bueno, Moni, te dejo para que arranques nomás cuando quieras. Bueno, muchas gracias Bruno a esta segunda charla y también gracias a todos los que nos están escuchando hoy y que nos han escuchado en la anterior, además los que con el link siguen escuchándonos, muchas gracias. Bueno, en principio hoy vamos a ver una segunda charla, ya hablamos de los arácnidos peligrosos, hoy vamos a comenzar a hablar de los no peligrosos y los que podemos encontrar en nuestras casas o en los alrededores de nuestras casas. En principio, nosotros vamos a hablar de estos grupos que marqué, que son los opiliones, los pseudoescorpiones, las arañas y los escorpiones. Bueno, dejamos un grupo, en realidad muchos grupos, estos son todos los grupos de arácnidos que hay, ¿no? Algunos presentes en la Argentina, otros no. Dejamos fuera un grupo muy numeroso y francamente muy importante, con mucha importancia sanitaria, ya que los ácaros, que son arácnidos también, son los agentes, por ejemplo, de las sarnas. Ustedes que hay muchos veterinarios acá escuchando, son importantes porque son los agentes etiológicos de las sarnas, de sarnas sarcópticas, orópticas, coriópticas, en distintos animales y también humanos, y además sarnas de las aves de corral, por ejemplo, la nemidocóptica. Bueno, también hay de importancia agrícola, como las arañuelas, que también son ácaros. Otro, que lo que llamamos garrapatas, ¿no? Que son los que hematófagos, como muchos que succionan sangre de mamíferos, también a los hay de aves, con exódidos, argácidos. Muchos son de importancia, bueno, ya dije de los arañuelas, pero otros comen a esas arañuelas y también son importantes controladores biológicos, como los fitoseidos, por ejemplo, que son predadores de arañuelas y que se venden, se comercializan como controladores biológicos. Pero hoy no vamos a hablar de los ácaros, porque los ácaros es todo un mundo y merecen mucho más tiempo. Bueno, hoy vamos a hablar de los opiliones, los pseudoescorpiones, las arañas y los escorpiones. En principio, nuestra charla va a empezar con estos grupos. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver cómo reconocerlos, o sea, cómo reconocemos una araña, un pseudoescorpión, un opilión, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos de la biología de cada grupo, ¿no? Aspectos sobre la reproducción, etcétera. También la diversidad, vamos a ver la diversidad de estos grupos, los organismos más comunes que podemos encontrar, ya sea en nuestras casas o en los alrededores, en el jardín. Eh, También vamos a ver algunas curiosidades propias de cada grupo. Y bueno, en esto se va a basear nuestra charla, así que vamos a comenzar con Carla Rizzo, que va a hablar sobre escorpiones. Buenas noches, no sé si ya se está viendo la pantalla. Bien, yo voy a comenzar con los escorpiones, como les dijo Mónica. Al igual que el resto de los arácnidos, los escorpiones tienen el cuerpo dividido en dos regiones principales, a las que le llamamos tagmas nosotros, que es el prosoma, lo tenemos acá marcado en bordó, y el opistosoma, que está en amarillo, ¿sí? Y en particular en los escorpiones vamos a ver que en el opistosoma podemos diferenciar dos regiones, ¿no? Tenemos esta parte más ensanchada que forma parte del cuerpo y después sigue esta parte más estrecha que sería la cola, que termina en el telson donde inoculan ese veneno. Los nombres no importan tanto, pero señalo estas características porque después vamos a ir viendo en el resto de los arácnidos cómo se modifican las distintas estructuras. En el prosoma podemos encontrar 6 pares de apéndices, un par de quelíceros que los tenemos marcados acá en azul, que se ven un poco mejor en la foto de acá a la derecha. Fíjense que agarran el alimento,
Después tenemos un par de pedipalpos en rojo, que también tienen forma de pinza, terminan en pinzas, pero son mucho más grandes. Y por último tenemos los 4 pares de patas. También vamos a encontrar los ojos, ¿sí? Tenemos un par de ojos medios que son capaces de formar imágenes, aunque no muy nítidas, y podemos o no tener ojos laterales, que estos no son capaces de formar imágenes, sino que solamente detectan los cambios en la intensidad de la luz. En este caso, que es un Titius trivitatus, tenemos 3 ojos laterales a cada lado, son 3 pares, pero otras especies pueden tener de 0 a 5. Si vamos a la vista ventral, nos vamos a encontrar con un nuevo par de apéndices que solo está presente en los escorpiones, son los peines o pectinas, son estructuras sensoriales que tienen estos animales, y por encima de ellos encontramos el opérculo genital que está en el mismo lugar tanto en hembras como en machos. Además, en el opistosoma ventralmente no se ven en la fotografía, pero hay un par de orificios que son los espiráculos, que son los orificios por los cuales ingresa y emerge el aire al sistema respiratorio del escorpión. Sí, ahora vamos un poco a lo que es la diversidad de escorpiones en Argentina. En la charla anterior les mencionaron que hay citadas unas 60 especies de escorpiones para el país, distribuidas en 11 géneros que pertenecen a 2 familias, que son Botriuridae y Buthidae. Acá, al lado del nombre de cada género, tienen unos numeritos que les indican la cantidad de especies que hay citadas para el país dentro de ese género. En el caso de Titius, dice que hay 7 especies. No estamos teniendo en cuenta Titius cerulatus porque solo ha habido 2 hallazgos ocasionales, pero bueno, hay que seguir monitoreando para ver si efectivamente la especie se está instalando o no en el país. Y en el caso de Sabius, hay 2 especies que están descritas, pero se sabe que hay más especies que falta describir, ¿sí? Ahora, si nos centramos en lo que es la diversidad de escorpiones en la provincia de Santa Fe, los números cambian un poquito. Nos quedamos con 8 especies distribuidas en 4 géneros, que son Titius, Brachitosternus, Timógenes y Botrurus. Como ven, seguimos teniendo representantes de las 2 familias que hay en el país. Comenzamos con el género Titius, que ya les sonará a los que estuvieron en la primera charla, debido a que 3 de las especies presentes en la provincia pueden ser peligrosas para el ser humano y son consideradas de interés sanitario. En la charla de hoy nos vamos a centrar de estas 4 solo en Titis paraguayensis, que a pesar de estar relacionada a las otras 3, no es peligroso para el ser humano. Esta especie ha sido registrada en Formosa, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires. Está caracterizada por una coloración de base más bien amarilla, sobre la cual hay una gran cantidad de manchas oscuras que en algunos sectores se unen entre sí formando retículos, como acá vemos en las pinzas. Dentro de las especies de Titius son unas de las presentes en el país, ¿no? Los adultos llegan a medir entre 2,3 y 3,2 centímetros de largo total, es decir, incluyendo la cola, son bastante pequeños. Y acá fíjense que en la lámina señalo que el de la izquierda es un macho y la de la derecha es una hembra. Podemos diferenciarlos externamente debido a que el macho posee tanto las pinzas como el quinto segmento de la cola más ensanchado. Las especies que voy a mencionar hoy poseen dimorfismo sexual y es bastante marcado, es relativamente sencillo diferenciar sobre todo a los machos adultos, pero esto no ocurre para todas las especies de escorpiones, ¿sí? Hay especies que pueden no presentar dimorfismo sexual o puede ser muy sutil y entonces hay que tener el ojo bastante entrenado para poder diferenciarlos. Otra característica que vemos acá es que al igual que los Titius que habíamos mencionado de interés sanitario, paraguayensis también posee la apófisis subacular por debajo del aguijón, ¿sí? Aunque también la diferencia es que
no entrarlo en ambientes antrópicos, ¿sí? Es más bien de ambientes naturales. Otro escorpión que tiene las pinzas delgadas es Brachytosternus ferrugineus. Tiene una distribución más amplia, llegando incluso hasta el sur de Buenos Aires. Estos escorpiones llegan a medir las hembras unos 5,5 centímetros y los machos un poco más de 4. Y también tenemos dimorfismo sexual, pero está dado porque en el macho hay una pequeña apófisis en forma de espina que está ausente en las hembras, ¿sí? Después vamos a ver que estas diferencias de las pinzas están relacionadas a el cortejo típico de estos animales. Acá podemos ver cómo se ve esta espinita en la pinza de otro escorpión del mismo género. Esta pinza es de Brachytosternus angustimanus, que también está presente en el país. Y esto me sirve para decirles que, bueno, no es una característica única de esta especie, también está presente en las otras especies del mismo género y también puede estar presente en otros géneros, como es el caso de Botriurus. ¿Sí? Fíjense que acá también el macho tiene esta espinita, solo que está un poco menos desarrollada. Los Botriurus, al igual que los Brachytosternus que les mostré recién, son cavadores de galerías, ¿sí? Y Botriurus en particular hace galerías en tierra, que puede ser debajo de rocas o de madera o algún otro tipo de sustrato. Pueden llegar a medir unos 40 centímetros de profundidad. En Santa Fe tenemos citadas dos especies, Botriurus bonaerensis al sur y Botriurus chacoensis al norte. En realidad la cita esta, el registro de Botriurus bonaerensis en el sur, ha sido puesta en duda. Sin embargo, se cree que es muy probable que esté presente en la provincia, sobre todo teniendo en cuenta la distribución alrededor de la provincia, sobre todo en la parte sur. Si bien en base a la foto podríamos decir que se les puede diferenciar por la coloración, en realidad ambas especies presentan variación en la coloración, entonces no sería un buen indicador. De hecho, se diferencian por características del espermatóforo, así que después vamos a ver, es una estructura que contiene el esperma que utilizan para transferírselo a la hembra. Y Botriurus bonaerensis en particular es típico de praderas o de estepas de gramíneas, pero también se lo suele encontrar con bastante frecuencia en ambientes semiantropizados, y como por ejemplo a los alrededores de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Y ahora vamos a pasar a Timógenes elegans. De las especies de escorpiones que les mencioné, es la más grande, llega a medir entre 10 y 12 centímetros de largo total. Tiene una distribución bastante más amplia, llegando hasta Río Negro. De hecho, la foto de acá de la izquierda es de un ejemplar de Río Negro, mientras que el de la derecha es de Córdoba. Y también poseen dimorfismo sexual en las pinzas, pero en este caso, en vez de tener un proceso en forma de espina, los machos tienen una depresión, como se puede ver acá en los detalles, ¿sí? También lo podemos ver acá en el esquema, que está ausente en las hembras. Todos los registros que les estoy mostrando en los mapas y los esquemitas estos para mostrar los dimorfismos sexuales fueron extraídos de la monografía de escorpiones de Argentina de Ojanguren de 2005, así que si les interesa saber un poco más y ver también el resto de las especies presentes en el país, es un buen lugar para iniciar. Y con esta especie, lo que no les mencioné es que es una especie típica de ambientes secos, Brachytosternus también, ¿sí? Y ambos suelen habitar en lugares donde el sustrato es más bien suelto, fino o arenoso, que es el sustrato, digamos, preferido para la construcción de las galerías. Ahora sí, con esta especie finalizamos lo que es la diversidad de escorpiones citadas para Santa Fe, y vamos a hablar un poco más de características generales de la biología de los escorpiones. Para empezar, les había mencionado que estas diferencias que puedan o no tener en las pinzas entran en juego en la reproducción, ¿sí? En general el cortejo se inicia con el macho aproximándose a la hembra y tomándola por las pinzas. Acá tenemos un esquemita. El de la izquierda sería el macho, siempre va a estar el macho a la izquierda y la hembra a la derecha. No le repetí en cada uno de esos simbolitos para no agregar ruido. Acá tenemos
en la foto un ejemplo de cómo se vería en Botrytis bonaerensis. Fíjense que el color acá es bastante más parecido al del Botrytis chacoensis que les había mostrado, más que al bonaerensis. Por eso hacía hincapié en que la coloración varía bastante. Y una vez que están tomados de las pinzas, inician una especie de danza o de paseo, durante el cual el macho va a ir censando el ambiente, ¿sí? Para buscar un lugar apropiado para depositar el espermatóforo. Durante este paseo, que puede durar entre minutos a horas, se dan también una serie de movimientos estereotipados que se estudian en particular para cada especie. No está descrito como es el cortejo para todas las especies, de hecho está solo escrito para unas pocas. En algunas el macho a hembra sí le queda la hija, sabe que llega a inyectar veneno, en otros no se sabe. Uno de los ejemplos del tipo de movimientos que se dan durante la danza. Recién, durante ese paseo, el macho va buscando en general busca algo sólido y no muy arenoso, para depositar el espermatóforo, que es esta estructura que vemos que está acá extruyendo por el opérculo genital, ¿sí? Una vez que terminó de expulsar el espermatóforo, lo que hace es posicionar la apertura genital de la hembra sobre él para que se produzca la descarga del esperma dentro de ella. Acá a la derecha tenemos un detalle de cómo sería el espermatóforo saliendo del opérculo genital del macho y el espermatóforo adherido al sustrato. La morfología de este espermatóforo varía según la especie. Esta en particular es de un Titius de la familia Buthidae, que tienen la particularidad de que tienen este flagelo acá arriba, que en el resto de las especies tiene una estructura más laminar, ¿sí? Pero son detalles que también se estudian cuando se analizan y se quieren describir las distintas especies de escorpiones. Una vez que se desarrollaron las crías, ya se pueden incluso observar por transparencia los costados de la hembra. Acá tenemos una hembra de Titius trivitatus, donde podemos ya ver las crías por transparencia. Incluso, no sé si recuerdan, pero Trivitatus tiene 3 franjas oscuras en el lomo, y acá ya se pueden ver incluso las franjas oscuras de las crías. Las crías nacen vivas, los escorpiones no ponen huevos, como es el caso de las arañas, y una vez que nacen se suben al lomo de la madre, donde permanecen hasta que tienen la primera muda. La cantidad de crías que puede tener una hembra varía según la especie, y también dentro de la misma especie puede haber variaciones, e incluso la misma hembra puede tener varias camadas con distintos números, ¿sí? No es algo fijo. Los Titius trivitatus que hemos creado en el laboratorio, por ejemplo, han tenido entre 1 y 16 crías por camada, aunque lo más frecuente es que tengan alrededor de 7. Y fíjense, si nos centramos en estas 2 fotos que tengo acá arriba, se trata de la misma hembra con su misma camada de crías. Vemos que en la de la izquierda las crías se ven más blancuzcas y rechonchas, mientras que en la segunda foto, que fue tomada unos días después, ya tiene un aspecto similar al de la madre. La diferencia entre estas dos es que las crías ya tuvieron su primer muda. ¿A qué me refiero con esto de muda? Recordemos que los escorpiones son artrópodos y por lo tanto poseen un exoesqueleto, ¿sí? Un esqueleto externo que les brinda sostén, protección en las formas terrestres, como es el caso de los escorpiones, evita que se deshidraten, pero tiene la desventaja de que como es rígido, y les impide aumentar de tamaño, ¿sí? Es como estar creciendo dentro de una armadura. Entonces, a medida que uno crece, se tendría que cambiar esa armadura. Bueno, esa armadura es la cutícula, y los artrópodos suelen mudar esa cutícula, ¿sí? Acá tenemos 2 escorpiones en pleno proceso de muda. Lo que hacen es abandonar esa vieja armadura y formar una nueva. Acá, cuando está saliendo, ya tiene su nueva cutícula, solo que falta que endurecerla, ¿sí? El escorpión apenas sale, cuando está mudando, es blandito, y por eso es un momento de vulnerabilidad.
Y ahora vamos a ir a una característica que es bastante conocida de los escorpiones, un poco la mencionaron también en la charla anterior, y es que emiten fluorescencia cuando son iluminados con luz ultravioleta. Acá tenemos un grupo de escorpiones con luz blanca, como los veníamos viendo hasta recién, y al iluminarlos con luz ultravioleta vemos que se ven brillantes, ¿sí? En las fotos en general se ven en tonos azulados, pero en vivo y en directo en realidad la coloración es más bien verde. Y si bien la mayoría de los escorpiones emiten fluorescencia bajo luz ultravioleta, no lo hacen todo el tiempo. Vamos a ver, acá tenemos tres situaciones. Tenemos escorpiones de distinto tamaño a la izquierda. En el centro tenemos una hembra con sus crías recién nacidas en el lomo, y a la derecha tenemos el escorpión que estaba mudando. Vamos a ver qué pasa en cada situación al iluminarlos con luz ultravioleta. En el primer caso vemos que, al igual que el ejemplo anterior que les había dado, todos emiten fluorescencia. En el segundo caso vemos que solo la hembra emite fluorescencia mientras que las crías se ven oscuras. Y algo similar sucede con el escorpión que estaba mudando. La cutícula, la muda que está dejando atrás vacía, se ve muy brillante, emite fluorescencia, mientras que el escorpión que está emergiendo no. Lo que tienen en común el escorpión que está mudando y las crías recién nacidas es que su cutícula aún es blanda, ¿sí? Entonces todavía no ha adquirido la capacidad de emitir fluorescencia. Eso ocurre recién cuando se endurece porque cambia su composición. No se sabe muy bien si la emisión esta de fluorescencia tiene alguna utilidad para los escorpiones. Hay varias hipótesis al respecto. Podría ser que también les sirva, que puedan verla y que les sirva para reconocerse entre sí y diferenciar lo que podría ser una presa que no emite fluorescencia de lo que sería otro escorpión, pero aún son cosas que se están evaluando. Todavía no se ha llegado a ninguna conclusión. Y acá voy a aclarar que se ve un puntito rosa también, bastante brillante. Eso no es del escorpión, sino que es una marca con pintura acrílica que le hemos hecho en el laboratorio para poder diferenciarlos y hacer el seguimiento de la muda, ¿sí? Y voy a terminar con esta lámina que la hemos publicado en nuestras redes, donde se compara un Titius trivitatus, una especie peligrosa de interés sanitario, con alguna especie del género Botryurus. El de la foto es un Botryurus burmisteri, pero podría, digamos, es válida la comparación para cualquier otra especie de Botryurus. Vemos que les podemos fácilmente diferenciar porque Titius tiene las pinzas finas y alargadas, mientras que el Botryurus las tiene más cortas y globosas. Además, los Titius presentan este proceso que es la apófisis subacular, que está ausente de los Botryurus. Entonces, estas características nos sirven y son muy útiles para diferenciar las especies peligrosas de las no peligrosas presentes en Ciudad de Buenos Aires y alrededores, ¿sí? ¿Por qué sirve para esta zona? Porque en estos lugares las únicas especies presentes son Titius trivitatus, Titius confluens y Botryurus bonaerensis, ¿sí? Pero si nos vamos a otra provincia, ya no es tan válida la regla, ¿no? Porque recién vimos que en Santa Fe hay otros escorpiones que tienen las pinzas delgadas. De hecho, vimos que está Titius paraguayensis, que también tiene el apófisis subacular y que no es peligroso. Entonces, no es del todo cierta la regla para cualquier lugar. Incluso podría pasar que si nos vamos a otro país, nos encontremos con un escorpión con pinzas relativamente globosas y que sea peligroso, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que no son reglas universales, que son muy útiles, pero hay que saber en qué lugares se pueden aplicar. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Y ahora los voy a dejar con Lisandro, que les va a hablar un poco de la morfología y la diversidad de arañas de Argentina. Hola, buenas. Bueno, en esta charla voy a hablar, a diferencia de la charla anterior, para los que estuvieron, en las cuales se mencionaron a las especies de importancia sanitaria. Esta vez vamos a hablar de las que no son peligrosas, de las que no son de importancia sanitaria, que representan a la mayoría. Como hemos visto, para Argentina hay aproximadamente 1.600 especies de araña.
que no son peligrosas y representan el 99,4% de toda la diversidad que tenemos. Antes de hablar de estos grupos representativos, vamos a recordar un poco la morfología externa de las arañas, que es bastante similar a la de los escorpiones, que acaba de decir mi compañera Carla. Su cuerpo está dividido en dos partes principales, que es una el prosoma, que representa su parte anterior, también se la conoce como cefalotórax. En ella se anclan las patas marchadoras y la mayoría de sus apéndices. Luego tenemos la parte posterior, también conocida como pistosoma o abdomen. En él se encuentran las hilanderas, que son las que largan la seda, que después mi compañero Iván les va a profundizar sobre este tema. Y bueno, tiene los 4 pares de patas marchadoras, tiene 2 pedipalpos que están encargados en la manipulación del alimento y el tacto, y 2 quelíceros que cada uno porta una uña, y por dentro tiene un conducto que lleva el veneno, desde las glándulas del veneno que están dentro del prosoma hasta la punta de estas uñas. Y obviamente los ojos están ubicados en esta parte anterior. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de los grupos más comunes que podemos llegar a encontrar en la zona de nuestro hogar o en los alrededores. Vamos a arrancar con las llamadas domiciliarias, es decir, las que podemos encontrar dentro de nuestro hogar. El grupo más quizás conocido o más visto, que se puede ver casi en cualquier casa, donde no se pasa el plumero constantemente, son la de las arañas patonas o patas largas, que están representadas en esta familia llamada Pholcidae, y son fácilmente reconocidas porque tienen el cuerpo bastante chiquito en comparación a lo que es el largo de sus patas. Además, presentan este patrón de ojos bastante particular, que pueden estar agrupados en 2 grupos de 3 ojos, o en este otro patrón que se puede ver acá en este esquema. Se encuentran en lugares oscuros y húmedos por lo general. En las casas las podemos encontrar en las esquinas que forman las paredes con el techo, las podemos encontrar también atrás de muebles, y particularmente tienen una red que es bastante irregular y así como sedosa, y bueno, esta red ubicada en lugares de altura es porque su dieta está basada prácticamente en dípteros, que son insectos voladores como las moscas y los mosquitos, así que nos terminan siendo beneficiosas porque algunos mosquitos y moscas pueden ser vectores y pueden ser perjudiciales para nosotros, así que es bueno tenerlas en casa. Otra característica que se las puede ver bastante seguido a las hembras es portando sus huevos, que pueden poner entre 15 y 20, tienen un color de rosado a pálido, y los llevan enganchados de sus quelíceros mediante un poco de seda. Otro grupo de arañas bastante comunes en las casas son las Segestridae, conocidas comúnmente como araña de los tubos, y estas son las que tejen estos túneles tan particulares en forma de embudo, por ejemplo, entre los ladrillos de las paredes, en alguna grieta. Este grupo está representado por el género Ariadna. También tenemos Segestria, que son un poco más grandes que las arañas, son más oscuras y tienen esta particularidad de tener los quelíceros color verde, como si fuese ese verde moscardón. Estas quizás suelen estar más en el exterior, en la corteza de un árbol o en alguna pared que dé al patio. Pero bueno, ambas tienen la particularidad de construir estos túneles que comienzan como un embudo, y la seda que está alrededor de la entrada no es pegajosa, sino que la utilizan para cuando una presa pasa cerca de la tela, genera una vibración que llega hasta el centro de la galería donde se encuentra la araña rápidamente sale, ataca a la presa y la mete al interior de su guarida para comerla. Bueno, otras arañas que podemos encontrar en el interior de nuestras casas con facilidad son Steatoda, que como hemos visto en la charla anterior sobre arácnidos peligrosos, son de la misma familia que las Latrodectus, o sea que las viuda negra, por eso se las llama falsas viuda negra, son bastante parecidas en su morfología, pero bueno, a diferencia de estas, la peligrosidad de su veneno no es ni comparable. Después tenemos a Cuculcania hibernalis,
que se la conoce comúnmente como arañas de los timbres. Estas también pueden llegar a tejer túneles, pero bastante más irregulares que los que vimos recién en Segéstride. Las que construyen estos túneles o redes irregulares quizás lo pueden hacer en grietas de paredes o en lugares como cajas. Bueno, de hecho la caja de los timbres, por eso se le pone araña del timbre. Quizás en las cerraduras de las puertas que no se utilizan tanto, o también pueden estar en cortezas de árboles. Las que construyen estas telas suelen ser las hembras o los juveniles. Los machos, que tienen un dimorfismo bastante marcado, como hemos visto en la charla anterior, solo vagan por las telas en búsqueda de hembras o quizás capturando a las presas que quedan en las telas de ellas. Bueno, ahora vamos a pasar a las peridomiciliarias, o las también llamadas de jardín, porque pueden estar en el exterior de nuestra casa y si tenemos jardín las podemos encontrar fácilmente en el jardín. Las vamos a dividir en tejedoras y las que son errantes, que no es que no tengan seda, sino es que no tejen telas particularmente para la casa, sino que con otros fines. Pero bueno, el grupo principal y más conocido de las arañas tejedoras es la familia Araneide, que es una de las más diversas del grupo de las arañas. En este caso tenemos representado por Parawixia, que es una araña bastante común, se puede ver en los jardines, y una característica bastante particular que tiene esta familia, en general, no todas, es que tejen telas espiraladas en círculo, que esta forma de telaraña se la llama orbicular, y por lo general se posan en el medio de esta tela con el prosoma apuntando hacia la parte de abajo. Bueno, acá tenemos un poco de lo que es la diversidad dentro de esta familia tan rica. Tenemos, por ejemplo, la Gasteracantha canciformis, que se distingue fácilmente por sus ornamentaciones y colores llamativos. Tenemos, por ejemplo, Araneus, que es un género muy diverso, que tenemos desde estos patrones de colores ocre hasta algunas que son totalmente verdes. Hay mucha diversidad, la verdad. Otro grupo que es bastante parecido a Araneus, pero tiene sus particularidades, es Metepeira. Dentro del género Metepeira hay algunas que son consideradas sociales, eso está en discusión, pero tienen algunos comportamientos que lo hacen, digamos, en comunidad. Por ejemplo, tejen grandes redes comunitarias, las cuales las hembras se distribuyen y comparten la crianza de los juveniles. Una araña muy representativa que se puede ver fácilmente en los jardines de Santa Fe o de Buenos Aires es la conocida araña tigre plateada, porque hay varias arañas tigres dentro del género Argiope. En particular esta, la Argiope argentata, se reconoce fácilmente primero por la postura de sus patas. Pareciera que tiene 4 patas, pero es porque agrupa las patas de a pares, tanto las de adelante como las de atrás. Tiene su prosoma de un color plateado, o sea, cuando le pega la luz solar o una luz de determinado ángulo, se ve bien plateado. La parte anterior de su opistosoma también es plateada, y la parte posterior se caracteriza por tener 5 picos que tienen una tonalidad bastante más oscura que el resto del cuerpo, a veces hasta negra, y tienen unos patrones de amarillo y anaranjado que pueden ir del atigrado a este patrón que parece como si fuese un leopardo. Y por último, de este grupo, una de las arañas más llamativas, que esta se puede encontrar en zonas quizás no tan urbanas, pero en zonas más rurales, de hecho hasta en el delta del Tigre se la puede encontrar, y más al norte, para el lado de Corrientes, Misiones, es la Triconefila clavipes. Antes era conocida como Nefila clavipes porque estaba en otro género, que se la conoce comúnmente como la araña de la tela dorada. Esta araña es bastante distinguible del resto porque tiene características únicas de este tipo, que es, primero, su telaraña justamente es dorada. Depende cómo le pegue la luz del sol, pero es la única que genera este color, y es de interés científico porque es una de las telas más resistentes dentro de lo que es el grupo de las arañas, y se estudia porque es un material que sirve para construir muchas cosas. Bueno, las características de esta araña es tener un prosoma de color blanco a grisáceo con puntuaciones negras, tiene un abdomen ovoide, con colores que van del anaranjado a colores más oscuros y grisáceos, y tiene este particular patrón que parece que estuviese salpicado con pintura, que va desde el amarillo hasta el blanco. Después tiene sus patas
bastante largas, con un tono amarillo, y en las articulaciones se ve bien oscuro, casi negro, y se caracteriza por tener estas especies de pelitos que le dan un aspecto de cepillo a la pata de la araña. Bueno, el último grupo que voy a nombrar de las araneides son las alpaidas, porque a diferencia de la mayoría de las araneides justamente, no teje telas orbiculares como las que venimos viendo, sino que teje telas más irregulares por encima de la vegetación, y se la puede ver al ras del piso. Si hay un pasto que no se corta frecuentemente, se las puede ver ahí, y se caracterizan por tener estos patrones de coloración entre rojo, gris y negro. Otra araña tejedora que no quería dejar de mencionar es la de las familias Uloboridae, que tienen la particularidad de ser una de las pocas arañas que no poseen glándulas venenosas, o sea, no tienen veneno directamente, y esto lo suplantan con una fuerte tela y envolviendo fuertemente a la presa. Tienen esta disposición de las patas, que se la ve que las patas delanteras las ponen todas juntas como si fuese una sola pata, pareciera que tiene, pero son las 4 que están agrupadas las de adelante. Bueno, ahora vamos a pasar a ver a las errantes, que como dijimos antes, no es que no posean la capacidad de generar seda, sino que la utilizan para generar una tela de caza, la utilizan con otros fines, como fabricar otecas o para la reproducción, etc. Este grupo de arañas se las conoce como saltarinas, son errantes y además son saltarinas, es de la familia Salticidae, y son fácilmente distinguibles primero, son muy chiquitas, su cuerpo es compacto y no llega a tener más de un par de milímetros, algunas, las más grandes, llegan a quizás el centímetro de diámetro, además de la posición de sus ojos, que es muy particular. Tienen 8 ojos agrupados, 2 frontales bien grandes, 2 más a los costaditos de estos bien grandes, pero siempre frontales. Estos 4 ojos poseen una vista estereoscópica, que le da muy buena visión, y además están apoyados por 2 pares de ojos laterales, que son estos chiquititos en rojo que se ven acá también se pueden llegar a ver estos más grandes laterales, que le proveen de una vista de 360 grados, o sea, tiene la vista estereoscópica de frente, más la vista de 360 grados que le aportan estos ojos laterales, por los cuales pueden ver todo su entorno sin necesidad de rotar sobre su eje. Bueno, este patrón particular es fácil de reconocerlas, tienen su cuerpo cubierto por pelos, en algunos casos escamas, como se ven acá, que pueden tener tonos iridiscentes o tornasolados. Estas por lo general son de zonas más tropicales, las que podemos ver comúnmente en nuestros hogares y en los patios de casa, por ejemplo, son estas representadas por el género Menemerus, que quizá no son tan llamativas, pero se ven bien las características que les mencionaba. Los ojos, estos 2 pares de ojos bien grandes, llamativos, de cuerpo compacto, y bueno, en los machos se puede ver unos pedipalpos bastante prominentes, así llamativos, como en este caso. Bueno, ahora pasamos a otro grupo de arañas errantes. Estas también son bastante conocidas y se las puede ver en los patios de las casas. Son las licócidas, también conocidas como arañas de lobo, arañas de jardín, y en algunos lugares de Europa que hay representantes de esta familia, son bastante grandes y se las confunde con tarántulas y se les llama araña tarántula. Estas arañas también tienen bastante buena visión, tienen 8 ojos también, un par de ojos laterales y 4 ojos frontales, 6 ojos frontales y solo 2 laterales, y 2 de estos ojos son bastante grandes y poseen una buena visión, que esto acompañado con cuestiones morfológicas como patas robustas, y en especial el último par de patas bastante más largo que el resto, le confieren una gran velocidad de marcha, que sumado a su buena visión, las hace muy buenas cazadoras y perseguidoras de sus presas. Bueno, a pesar de ser errantes, construyen refugios, pueden cavar túneles verticales que revisten en seda y desde los cuales acechan a sus presas. También pueden construir una especie de sábana de seda que ubican sobre la vegetación y utilizan esto de la vibración de las sedas para poder sentir cuando una presa se acerca y salir de su guarida a atacarla.
Bueno, otras arañas bastante vistosas y comunes son las conocidas arañas de monte, arañones de monte. Esta la hemos visto como bastante ejemplo de lo que es la morfología de la araña. Son bastante grandes, al menos Polybetes pythagoricus, porque acá tenemos Polybetes rapidus, que es otra representante, que es un poco más chica y tiene colores más apagados quizás, pero bueno, se las puede reconocer por la postura de las patas que tienen laterales, que si ven tienen los primeros pares de patas bastante más largos y se asemejan a la postura de un cangrejo. Tienen el prosoma bastante chato, achatado, y su opistosoma es bastante, con una forma ovoide, se podría decir. Sus ojos están dispuestos en 2 filas de 4, acá se ve bien en el diagrama, si no pueden ver acá esta imagen de frente. Y bueno, estas también pueden estar en el jardín, se pueden encontrar en cortezas de árboles o bajo alguna piedra u hojarasca. Bueno, otras amiguitas que podemos ver también en los jardines y que tienen una similaridad a las Polybetes que me olvidé mencionar, son de la familia Asparacide. Esta familia Tomicidae son conocidas como arañas cangrejo, porque además de tener esta particularidad de tener los 2 primeros pares de patas más largos, pueden tener un desplazamiento completamente lateral. Además de esto, otra característica muy llamativa de este grupo es que tienen un fuerte mimetismo. Como pueden ver, estas arañas tienen color a las hojas donde cazan, por ejemplo, verde, o quizás alguna hoja que está media marchita, verde con ocre, o si pueden ver acá, hay una tomícide que prácticamente ni se distingue de los pétalos, y bueno, digamos, su gran velocidad más esta capacidad de mimetismo que tienen y un veneno que es muy potente en los insectos que cazan, las convierten en muy buenas cazadoras. Y bueno, por último, hablando de arañas errantes, les voy a hablar de las famosas tarántulas, que quizás no son tan comunes en zonas urbanas, pero la gente que vive en zonas más rurales las puede encontrar con bastante frecuencia. Las tarántulas, bueno, son conocidas por su gran tamaño y por estar cubiertas de pelos. Estos pelos son sensoriales y lo utilizan, obviamente, para captar las vibraciones del piso. Ellas pueden fabricar sus propios refugios y cubrirlos de tela, o pueden quizás usar los huecos y refugios hechos por otro animal. Y bueno, pueden cazar presas que van desde grillos y saltamontes hasta pájaros y ratones, las más grandes. Hay especies que son bastante grandes y las que cazan pájaros es porque tienen hábitos arborícolas. Digamos, en la zona de Santa Fe, Buenos Aires, no vamos a encontrar tarántulas arborícolas, van a ser terrestres, pero quizás en provincias como Corrientes, Misiones o Chaco, donde hay más selva, ahí puedan haber arañas arborícolas. Bueno, hay una particularidad de las tarántulas, que a pesar de que no poseen un veneno tan potente, o al menos no le causa daño a los seres humanos, tienen otra cuestión, que los pelos que vemos no son todos iguales. En su opistosoma, como se ve acá en la imagen, poseen pelos urticantes que están como ubicados si fuesen un parche, y esto lo utilizan no para cazar, sino para defenderse de posibles depredadores o amenazas. Como pueden ver en esta otra foto, con su último par de patas, pueden direccionar hacia dónde tirar estos pelos, sacudírselos y tirárselos a su agresor o a su atacante. Bueno, estos pelos, en contacto con la piel, pueden generar una irritación, y si entra en contacto con la vista, con los ojos, puede generar una irritación más grave, y lo más grave que puede suceder es que entre por las fosas nasales y nos afecte la mucosa, o en caso de que lleguen a los pulmones, puede ocurrir una irritación pulmonar, pero no más que eso, o sea que sigue siendo que no es de importancia sanitaria. Y bueno, ahora que ya les presenté a estos grupos, les voy a dejar con mi compañero Iván, que les va a seguir hablando sobre algunos otros aspectos biológicos de estas arañas. Bueno, ahí se ve y se escucha.
Perfecto, bueno, por cucaracha me dicen que sí, así que vamos a arrancar. Como decía Lisandro, vamos a hablar de la reproducción en arañas, por eso acá el cartel de contenido explícito. Si bien no conocemos cómo se reproducen la mayoría de los animales, a veces es fácil darse cuenta cuando un animal se está apareando de cuando no lo está haciendo. Vemos acá el ejemplo en estas ranas, vemos una arriba de la otra. Acá es fácil decir que estas se están apareando, ¿no? Si vemos acá las moscas, también una arriba de la otra. Acá tenemos un ejemplo de unas chinches, las dos pegadas posteriormente. Es fácil decir que estas también se están apareando. Acá en las libélulas es una posición un poco más rara, pero miren, nos está formando un corazón, así que claramente nos están diciendo que se están apareando. Ahora, ¿qué pasa cuando vemos a dos arañas que se están en la postura de cópula o en ese comportamiento? Acá vemos a dos arañas que están enfrentadas entre sí. Una persona podría decir fácilmente, bueno, estas arañas se están apareando, pero otra persona también podría decir, no, estas arañas efectivamente se están peleando, una se habrá metido en el territorio de la otra y las arañas cara de buenos amigos no tienen, así que es una posibilidad. Esto se da porque las arañas tienen una forma particular de reproducirse, como escorpiones también, que se reproducen, como dijo Carla, de una forma particular. Bueno, estos arácnidos se diferencian en cuanto a la reproducción de los demás artrópodos que vamos a ver. Así que ahora vamos a ver cómo se reproducen las arañas y le vamos a encontrar el sentido a estas posiciones. Primero hay que decir que las arañas descritas hasta el momento son dioicas. ¿Eso qué significa? Que va a haber ejemplares que van a ser machos y ejemplares que van a ser hembras. Tanto machos como hembras van a tener gónadas diferentes. En cuanto a los machos, las gónadas que poseen también se denominan testículos, como en otros grupos de animales. Estos testículos van a producir espermatozoides. Ven, acá tenemos una foto de espermatozoides de araña y son bastante diferentes a los que mayormente tenemos en el imaginario de que parecen tipo renacuajos, que en general esa representación son espermatozoides de humanos. En cuanto a la hembra, también va a tener gónadas que se van a llamar ovarios y van a producir óvulos. Acá tenemos la foto de un óvulo. Ahora, ¿esas gónadas en dónde están en el cuerpo de la araña? Bueno, las gónadas se ubican en el abdomen, en el opistosoma, en su interior, y bueno, dependiendo si es macho va a haber testículos, y dependiendo si es hembra, esa araña va a tener ovarios. Ahora, esas gónadas tienen que tener una conexión con el exterior, ¿no? Como para que se pueda dar la transferencia entre las gametas masculinas con las gametas femeninas. Esa conexión con el exterior en las arañas se denomina gonoporo. Tanto machos y hembras lo tienen, la diferencia es lo que sale de ese gonoporo. Por ejemplo, en los machos del gonoporo van a salir los espermatozoides y en las hembras lo que se va a dar es la cópula y o también la oviposición, o sea, la oviposición de los huevos de la araña, sus crías. Vean en la posición en la cual está, que están bastante anterior en el cuerpo, casi cercanas al cefalotórax, al prosoma de la araña. Esto de la posición del gonoporo es importante que lo recuerden porque va a permitir entender la postura de cópula. Ahora también para entender la postura de cópula que tienen las arañas tenemos que hablar de los órganos sexuales secundarios que tienen. ¿Qué es un órgano sexual secundario? Bueno, es órganos o apéndices que van a permitir la cópula, o sea, la transferencia de los espermatozoides del macho hacia el interior de la hembra. Acá como tenemos un ejemplo de una especie que se llama Anelosymus bondrona, tenemos a la hembra arriba, al macho abajo, también tenemos vistas laterales de ellos dos y esquemas para representar los órganos sexuales secundarios. En cuanto a la etapa reproductiva en la hembra, vamos a poder diferenciar dos partes. Una que es la cópula con el macho y posteriormente la fecundación, y la otra etapa en hembras es la oviposición, o sea, una vez fecundado el óvulo, la hembra pone los huevos. Esas dos etapas están separadas temporalmente, ¿no? Primero se da la cópula y luego la oviposición. Ahora, en cuanto a los órganos sexuales de las hembras, de los órganos sexuales secundarios, también vamos a tener dos versiones en araña. Una versión en la que es por el mismo orificio la hembra copula con el macho y también por ese mismo orificio la hembra deposita los huevos, ovipone. Esas arañas se llaman aplóginas, no importa el nombre. Acá está indicado ese orificio por donde la hembra pone los huevos y copula, que es no más que el gonoporo que veníamos hablando antes. Ahora podemos también tener otra versión de órganos secundarios en arañas, que es en el cual la cópula y la oviposición, además de estar separadas temporalmente en la etapa reproductiva de la hembra, también están separados morfológicamente. Ese tipo de arañas se llaman enteleginas, tampoco importa el nombre, y como vemos acá en el recuadro rojo, bueno, que vemos una zona oscura,
o negra, que se indica con una letra E. Bueno, en este tipo de arañas, esa estructura se denomina epigino y es como una placa endurecida que tiene la araña. ¿Qué es lo que se va a encontrar en ese epigino? Bueno, van a estar los orificios copulatorios de la hembra, que acá yo los indiqué con dos redondos verdes. Bueno, en esos dos círculos verdes, que en realidad son orificios, el macho va a transferir sus espermatozoides. Y luego, una vez fecundado el óvulo, la hembra va a oviponer. ¿Y por dónde va a oviponer? Por un orificio diferente a estos que le venía mostrando, que no es más que el gonoporo, que acá también se indica con un círculo azul o celeste. Ahora, ¿cómo es que el macho transfiere esos espermatozoides a la hembra? Para eso vamos a tener que hablar de los palpos, esas dos patitas chiquititas que había mencionado Lisandro en la morfología. Primero miremos lo de la hembra. Bueno, en la hembra vamos a tener esos palpos que, como ven, son como dos patas más chiquititas. A ellas les va a servir como para manipular el alimento una vez que captura la presa. Los machos, si vemos el macho de abajo, en donde también se indican los palpos, esos palpos también van a servir para manipular el alimento. Pero cuando el macho está en una etapa reproductiva, también van a servir para la cópula. Y vean que son diferentes a los de la hembra. Ven que en su extremo distal, o sea, en la punta, tienen como un ensanchamiento, parecen tipo guantes de un boxeador. Bueno, esos son los palpos modificados de los machos. Si vemos acá lateralmente al macho, también vemos esos palpos como que tienen una especie de globo en la punta. Y acá en la ampliación, en el esquema, también los vemos con más detalle y ven que son estructuras complejas. Ahora, ¿cómo es que el macho transfiere esos espermatozoides a la hembra? Primero va a haber una etapa en el macho en el cual va a generar una tela especial que se llama tela espermática. Yo acá lo esquematicé con el círculo punteado. En esa tela espermática, antes de copular con la hembra, lo que va a hacer el macho es depositar los espermatozoides sobre esa tela. Acá en cuanto a las arañas no hay un espermatóforo como en los escorpiones. Entonces el macho va a depositar ese líquido seminal en esa tela. ¿Y de dónde va a salir ese líquido seminal? Bueno, también va a salir del gonoporo, que acá se indica también con la flecha celeste, pero esta vez del macho. Una vez que el macho deposita ese líquido seminal en la tela espermática, lo que va a hacer posteriormente es, con sus palpos, tomar ese líquido seminal y cargarlos a los palpos. Porque acá los palpos adquieren como una función de jeringa. Entonces, el macho absorbe ese líquido seminal con los palpos y es como si fuera una especie de pistola de agua. Bueno, de esa forma los carga. Así en criollo le digo, es como una especie de pistola de agua. Una vez que carga esos palpos con el líquido seminal, el macho adquiere ya otro comportamiento, que es el de búsqueda de la hembra. Una vez que encuentra la hembra, bueno, se va a dar un comportamiento de cópula, de cortejo, y luego, en el momento de la cópula propiamente dicha, ese macho va a transferir desde sus palpos ese líquido seminal hacia los orificios genitales de la hembra. Y ahí es como se va a dar la cópula de las arañas. Así que teniendo esto en mente, que es bastante complejo, capaz de entender y haciendo analogía con otros animales, podemos darle sentido a esas posiciones que tienen las arañas a la hora de aparearse. Por eso acá les muestro como una especie de Kama Sutra que hay de las arañas. Obviamente son diferentes especies. Si vemos esta imagen de acá, vemos la primera imagen que veíamos al inicio. Ahora ya podemos indicar cuál es el macho y cuál es la hembra. Con la flecha roja lo que se está mostrando es el momento o el lugar en donde el macho, con su palpo, está transfiriendo esos espermatozoides hacia la apertura genital de la hembra. Acá a la derecha vemos el esquema de esa situación, capaz un poco más claro porque no hay tanto quilombo de patas. Después, otra posición que también pueden tener las arañas a la hora de reproducirse en la que vemos en las licosas, esa araña lobo que comentaba Lisandro, que acá es diferente. El macho está representado en negro y la hembra en gris. Y ven como que el macho se sube arriba de la hembra y intenta lo mismo. Con su palpo transferir, acá está indicado con la flecha amarilla, los espermatozoides hacia la hembra. Acá vemos una foto real de esa situación. Después, en las arañas que tejen tela también se da la cópula en esa tela que forman. Si vemos acá en esta imagen, vemos a dos arañas. El macho también está ejemplificado en negro y la hembra en gris. Y ven que el macho acá tiene una postura diferente, está como de espaldas a la hembra. Pero se da la misma situación que veníamos comentando. En la flecha bordó se indica cuando el macho, con su palpo, está transfiriendo esos espermatozoides a la hembra. Y acá vemos la imagen real, ¿no? Acá se ven las coloraciones de estas arañas, del macho y la hembra.
Así que esas son las posturas de cópula, puede haber más. Esta diapositiva se las muestro para indicar que a pesar de que especies de arañas puedan estar emparentadas entre sí, hay una gran variedad de morfologías, tanto del epigino de la hembra como del macho. Vean, estas especies de arañas son del mismo género, de Anelosimus, pero aún así, aunque estén emparentadas, tienen morfologías muy diferentes de esas estructuras copuladoras. Si vemos acá, por ejemplo, en Anelosimus eidur, vemos cómo es la forma del palpo y del epigino, y es una forma y estructura muy diferente a la que se ve, por ejemplo, en Anelosimus pomio. Veamos acá el palpo del macho y el epigino de la hembra. Así que hay una amplia variedad de estas estructuras y no únicamente las que le mostré yo acá en esta diapositiva. Ahora bien, se dio con éxito la cópula de la araña y ¿qué va a salir o qué va a poner esa araña una vez que se fecunda el óvulo? Bueno, va, como decía Carla al principio, va a poner huevos. Las arañas van a poner huevos y en un parto van a poder poner una cantidad grande de esos huevos. Si vemos acá, están esos huevos, ven que son blancos, a veces los podemos tener más marrones, como se ve acá. Y la hembra a veces puede llegar a formar una estructura particular o especial como para proteger aún más a esos huevos. Esa estructura particular es la que se llama cocón y es como una bolsa en donde la hembra pone esos huevos y los protege de las condiciones ambientales. Acá abajo está esquematizado eso, se ve en la foto. Vemos a una araña y debajo se ve una pelota blanca. Bueno, dentro de esa pelota blanca, que es el cocón, que está hecho de seda, van a estar una gran cantidad de huevos. Y le da como una resistencia especial para las condiciones ambientales. Acá en la imagen de al lado también vemos la misma situación. El cocón adentro va a haber un montón de huevos y posteriormente, cuando ese huevo se desarrolla lo suficiente, salen las crías de las arañas, rompen el huevo y luego rompen el cocón. ¿Y qué sale de ese cocón? Bueno, salen arañas en miniatura. Acá vemos un manojo de arañas en miniatura que son crías, son muy bebés todavía, y vemos que ya tienen forma de arañas. Esto es lo mismo con lo que pasa con escorpiones. Como decía Carla, los escorpiones nacen como escorpioncitos ya en miniatura. Bueno, en las arañas sucede lo mismo. Nacen primero en esta maraña y después cada uno se va a independizar y van a colonizar diferentes espacios en el ambiente que estén. A veces pasa también como con escorpiones, que la hembra puede cuidar por demás o un tiempo a esas arañas bebés, y acá vemos una hembra que en su abdomen tiene un montón de crías de araña. Y luego, bueno, esas crías van a mudar y se van a independizar y se van a dispersar en el ambiente. Así que también está esa situación. Ahora vimos muy fugazmente lo que es la reproducción en arañas y también cómo son las crías. Quería comentarles también otra particularidad que tienen las arañas y que es mayormente por la que más los conocemos, que es hablar de sus telas. Primero vamos a decir en dónde se genera la tela de la araña. Estas imágenes que están acá, las que están coloreadas, es solamente para recordar la morfología, pero nos vamos a centrar ahora en el abdomen de las arañas, porque las telas se generan en el abdomen. ¿Y dónde se genera? Bueno, bien al final del abdomen, en la punta, bien posterior de la araña, va a haber estructuras que se llaman hileras. Esas hileras son apéndices en donde desembocan las glándulas de la seda. Entonces de ahí van a salir la seda propiamente dicha. Y esa seda a lo largo de la vida de esa araña va a generar diferentes tipos, ¿no? Diferentes requerimientos que ella tenga. Ya vimos que con la seda las arañas pueden hacer el cocón, así que ahora yo les voy a mostrar otras particularidades que tienen la seda de las arañas. Mayormente conocemos que las arañas usan la seda como para capturar su alimento, ¿no? Tenemos en mente esa seda redonda donde la araña está en el centro o en las cercanías. Bueno, hay otro tipo de sedas que pueden hacer para capturar el alimento. Acá en la primera foto que les indico se llama una araña mastofora, así es como se llama. Y si ven, acá se nota la pata de esa araña y cómo sale una seda muy finita que en su punta tiene una gota. Esa gota lo que es pegamento. Y además tiene otra picardía esa gota de pegamento, que además de tener pegamento tiene feromonas. Esas feromonas simulan las feromonas de una especie de polilla y lo que hace es engañar básicamente, porque engaña a las polillas macho a que se acerquen a esa gota de seda, de pegamento mejor dicho, y una vez que la araña divisa a esa polilla macho que está cerca de ella, lo que hace es revolear literalmente esa gota de pegamento y capturar así a la presa. Por eso se la llama arañas boleadoras, porque literalmente como hacían los aborígenes antes, estas arañas revolean esa gota de seda
y capturan a la polilla que esté volando cerca. Así que es muy interesante esto y hay videos en YouTube que puedan ver. La araña se llama mastofora. Después tenemos otro ejemplo de cómo cazan las arañas con la tela. Acá vemos un grupo de arañas que se llama Deinopis y ven que entre sus patas tiene una seda que parece como una forma de cuadrado. Bueno, lo que está haciendo esta araña en este momento es esperar a que debajo de ella camine un insecto. Una vez que la araña divisa un insecto que está debajo de ella, porque además ven muy bien, lo que hace es literalmente abalanzarse sobre ese insecto y capturarlo con esta seda, a modo de red, como si fuera una red para pescar. Bueno, similar a eso, la araña se abalanza sobre su presa y la captura. Y bueno, acá para recordarles que también las arañas pueden hacer embudo, como decía Lisandro, y que esperan a que un animal o insecto camine sobre ella y así la araña abalanzarse. Esta es una forma más pasiva de capturar a la presa. Ahora, otro tipo de usos que puede tener la seda de las arañas, además del capturar el alimento, es lo que le voy a mostrar ahora. Si vemos acá en la imagen de abajo, vemos una araña que está parada sobre un sustrato y que está liberando una seda muy fina al aire. Lo que está haciendo esa araña es justamente liberar esa seda al aire para que una corriente de aire justamente se la lleve con ella, o sea, esa corriente de aire levante la seda y por ende a la araña que está unida a ella. Entonces, lo que sirve este método a la araña es dispersarse aún más eficientemente que como si lo haría caminando, ¿no? Por el sustrato. Es como que es una especie de paracaídas esta seda y es muy interesante de ver y también hay imágenes en YouTube y videos. Otro tipo de uso que pueden tener las sedas es para el apareamiento. Ya conocemos más o menos cómo es el apareamiento de las arañas. Acá vemos un macho, la hembra es más grandota y más blanca. Este macho está copulando con esa hembra, pero lo que utiliza el macho para asegurarse la cópula con la hembra es una seda particular que amarra a la hembra al sustrato y bueno, permite la cópula entre estos dos. Es como una imagen sadomasoquista, bueno, ellas sabrán lo que están haciendo, pero el macho utiliza esa seda para la cópula. Y el caso más interesante, que lo voy a mostrar y con esto ya termino, es en este tipo de araña. Si ven acá, está la araña abajo y tiene su abdomen plateado, ¿no? Acá vemos el abdomen plateado, el opistosoma plateado de la araña. Acá vemos su refugio, que también es una especie de globo. Acá vemos muy tenuemente lo que es la seda de esta araña. Lo que no se pueden dar cuenta únicamente con esta foto, y se lo tengo que decir, es que esta araña está debajo del agua. Pero es como hace esta araña para vivir debajo del agua. Lo que hace esta araña para vivir debajo del agua es justamente tener una burbuja de oxígeno en el abdomen, o sea que envuelven a su abdomen con una burbuja de oxígeno. En el abdomen lo que están son las estructuras respiratorias. Entonces esta burbuja actúa como una especie de escafandra en donde hace una reserva de oxígeno. La araña puede de esta forma moverse debajo del agua hasta captar el alimento, encontrarse con otras, y cuando ese oxígeno se acaba de la burbuja, lo que hace la araña es volver a su refugio y cargar nuevamente esa escafandra con oxígeno. Así que este tipo de tela es muy interesante lo que hacen porque permite colonizar otro tipo de ambientes, que en este caso es el acuático. Así que muy fugazmente vimos algo de la biología de las arañas. Yo ahora los voy a dejar con con Delfina y Juan, que van a hacer justicia porque van a hablar de arácnidos que son muy comunes, pero que no se conocen demasiado. Así que ellos van a hablar sobre ellos. Así que gracias. Exceptuando dos diferencias muy grandes, que en principio una sería la ausencia de la cola, los pseudoescorpiones, como ven en estas imágenes, no tienen cola, y por otro lado es el tamaño que tienen. Como estamos viendo acá en comparación con un dedo, acá tenemos uno sobre una moneda y en la palma de la mano. Los pseudoescorpiones oscilan en el tamaño de 1 milímetro a 7 milímetros, no mucho más que eso.
Y por acá también les muestro un poco la diversidad de colores que pueden presentar los pseudoescorpiones. Pueden ir desde colores muy claritos, como el amarillito, incluso a simple vista se ve como blanco, hasta colores tan oscuros como el negro, pasando por marrones y rojizos. Acá tenemos un poquito una vista dorsal de la morfología externa de estos pseudoescorpiones, en donde el cuerpo se divide en dos regiones, como ya estuvimos viendo, el prosoma y el opistosoma. Del prosoma salen las estructuras de los pedipalpos que terminan en pinza, el par de queríceros y los 4 pares de patas para la locomoción. El opistosoma suele ser mucho más grande que el prosoma y puede tener una forma más globosa o más cilíndrica, dependiendo de la especie. También en el opistosoma se suelen ver muy definidos los terguitos, que son estas placas esclerotizadas, son 12, y que desembocan en lo que es el ano. Acá tenemos una vista ventral en donde vemos las mismas estructuras que ya les comenté, los pedipalpos, los quelíceros, las patas que vemos bien que salen del prosoma. Y también se destacan 2 estructuras más, que es el opérculo genital, la abertura, y lo que son los espiráculos, que es la abertura al sistema traqueal de estos animales, al sistema respiratorio. Pero de acá me interesa resaltar 2 estructuras principales. Por un lado, los quelíceros. En esta imagen podemos verlos ampliados y constan de un dedo fijo, que en este caso los vemos en la zona más interna, y un dedo móvil. Y en la punta, en los extremos de estos dedos móviles, van a desembocar lo que son las glándulas de la seda. Entonces acá ya tenemos una gran diferencia con los escorpiones, si nos ponemos a compararlos, y es que los escorpiones no producían seda. Por otro lado, tenemos los pedipalpos, que como estuvimos viendo, son muy grandes, ¿sí? Son más grandes que las patas, incluso a veces son más grandes que el cuerpo. Acá tenemos de los pedipalpos una imagen, un esquema ampliado, y lo que se ve acá son los conductos en donde desembocan las glándulas del veneno. Desembocan, también tienen un dedo fijo y un dedo móvil, y dependiendo de la especie pueden desembocar en ambos dedos, en uno o en otro. Entonces acá nos podríamos preguntar si son peligrosos para el ser humano. La realidad es que el pseudoescorpión no es peligroso para el ser humano. Por empezar, lo más relevante es el tamaño del pseudoescorpión. Al tener unos pocos milímetros, ni siquiera llegarían a poder atravesar el grosor de nuestra piel. Acá hablando un poco de lo que es la diversidad que está presente en Argentina, tenemos unas 72 especies en 14 familias a lo largo de todo el país. En este artículo en particular es de donde sacamos todos estos datos de diversidad. Y además en el artículo se describen 3 nuevas especies que habría que sumarlas a estas 72 registradas. Las familias más diversas son la Chernetide y la Witide, con 40 y 11 especies respectivamente. En particular en Santa Fe encontramos solo estas 2 familias que les nombré recién, representadas en Chernetide con 4 especies y en Witide con una sola especie. Después, si quieren profundizar los hábitats y las diferentes provincias en las que se encuentran estas especies y estas familias, pueden recurrir a ese artículo que está bastante completo. En cuanto a la reproducción sexual de los pseudoescorpiones, tienen una transferencia de esperma indirecta. Es lo mismo que veíamos en los escorpiones, es decir, el macho deposita el espermatóforo que contiene el esperma sobre el sustrato y la hembra tiene que llegar de alguna manera. Comento algunas de esas formas. En algunas especies, sobre todo las más primitivas y las que viven en ambientes húmedos, el macho simplemente deposita el espermatóforo en el sustrato y espera a que alguna hembra lo encuentre. En estos casos es muy común que el espermatóforo se desperdicie. En otras especies se ve que el macho deposita el espermatóforo en el sustrato solo cuando hay una hembra cerca, pero también simplemente espera a que la hembra encuentre el espermatóforo. Y en otras especies se ve algo muy similar a lo que se veía en los escorpiones, que es lo que tenemos en estas imágenes.
Y es que el macho, además de depositar el espermatóforo en el suelo, busca activamente a la hembra y la toma de las pinzas para ayudarla o acompañarla en esto de encontrar el espermatóforo. Se toman de las pinzas, hacen unos pasos, unos bailes, como ya les comentaron, y termina siempre en que el macho acerca a la hembra al espermatóforo para que el contenido del esperma pueda ingresar a la hembra a través del opérculo genital. Una vez que la hembra es fecundada, los huevos comienzan a desarrollarse en lo que es el saco de cría. El saco de cría está conectado directamente al atrio genital de la hembra, acá la tenemos, y acá podemos ver una vista más lateral en donde vemos la posición de este saco de crías con todos los huevitos. Además, en algunas especies se ve que para resguardar a los huevos del ambiente, generan estos nidos. ¿Con qué? Con su seda, con los hilos de seda que producen a través de las glándulas, que les había comentado antes. Entonces, de esta manera pueden resguardar sus huevos. También este nido se ve para otros usos, por ejemplo, para resguardarse cuando van a realizar una muda. Entonces, antes de la muda, el pseudoescorpión hace este nido y se resguarda adentro. Una vez que el pseudoescorpión nace, acá podemos verlo, como vimos para arañas y para escorpiones, son un pseudoescorpión en miniatura y muy clarito. Y hablando de la alimentación, estos son principalmente predadores. Predan artrópodos pequeños, ¿sí? Que sean proporcionales a su tamaño, como pueden ser ácaros, hormigas chiquititas, pueden ser larvas de diferentes especies, pueden ser colémbolos, etc. Acá podemos ver que el tamaño de su presa puede ser o muy pequeña en relación a su cuerpo o puede ser prácticamente igualando su tamaño. En unos pocos casos se vio que pueden ser carroñeros y en casos ya más extremos, con extremos me refiero a, por ejemplo, ayunas prolongadas, se observó el canibalismo en los pseudoescorpiones. Una vez que el pseudoescorpión captura su presa, sea cual sea, lo toma con las pinzas y como les comenté que las pinzas desemboca a la glándula del veneno, inmoviliza a la presa y de esa manera puede comenzar a digerirlo y el trabajo de los quelíceros. Por otro lado, no se conoce o no se sabe de un predador especializado en pseudoescorpiones, sino que el pseudoescorpión es predado mayormente en consecuencia de otros tipos de alimentación por parte de ciertos animales. Los pseudoescorpiones están muy distribuidos a lo largo del mundo, están prácticamente en todos los continentes y los ambientes en los que son más abundantes son en los tropicales y subtropicales, pero también son bastante abundantes en lo que son los climas templados. Y dentro de estos ambientes se encuentran en el sustrato por lo general. Puede ser en el humus, puede ser bajo las piedras, la hojarasca, también puede ser en los árboles, entre cortezas de árboles. Y algunos pseudoescorpiones que por ahí son un poco más especializados pueden vivir en nidos de otros animales. Pueden ser esos otros animales aves, mamíferos, pueden ser hormigas, etc. Y ya preguntándonos un poco sobre un hábitat más urbano o que nos podamos encontrar más fácilmente en nuestro hogar, es en los libros. Sobre todo esos libros que están viejos, que están antiguos, que no los tocamos, que se llenan de polvo. Y por eso mismo es que otro nombre vulgar que tienen los pseudoescorpiones es de escorpiones de libro. Pero no porque les guste leer o algo así, sino porque es muy común que en los libros que están llenos de polvo haya, por ejemplo, artrópodos como ácaros. Y todos estos pequeños artrópodos son fuentes de alimento para el pseudoescorpión. Entonces es muy común encontrarlo en esos lugares. Y también en algunas regiones se los toma a los pseudoescorpiones como bioindicadores. Es decir, que los pseudoescorpiones serían muy sensibles a ciertos tipos de contaminación y su abundancia sería proporcional a la contaminación de dicho ambiente o dicho ecosistema.
Entonces, de esto que les comenté, podría llegar a saltar esta pregunta, de cómo es que siendo tan pequeñitos, de unos pocos milímetros, pueden llegar a estar tan distribuidos a lo largo de una región o el mundo entero. Y bueno, una de las explicaciones es la foresis. La foresis es una asociación entre un animal pequeño, que es el foronte, en este caso es el pseudoescorpión, a un animal más grande. En este caso tenemos una mosca. El animal podría ser, por ejemplo, un escarabajo. Y todo lo que se desplace este animal más grande va a ser lo que se va a desplazar el pequeño pseudoescorpión. Entonces, por ejemplo, si en vez de tener una mosca o tener un escarabajo tuviésemos un ave, un pájaro, este pseudoescorpión, siendo así de chiquitito, podría trasladarse decenas de kilómetros. Y acá en esta imagen podemos ver cómo no solo un pseudoescorpión, sino varios pseudoescorpiones pueden ir en el mismo animal. Y bueno, con esto cierro y los dejo con Juan Kopp, que les va a hablar sobre otro arácnido no tan conocido, pero muy presente. Gracias. Juan, creo que tenés silenciado el micrófono, así que si arrancaste no. Ahora sí. Ahí estamos. Comparto de nuevo. Bueno, como les dije cuando estaba silenciado, mi nombre es Juan y les voy a presentar el último grupo de arácnidos que vamos a ver hoy. Delphi les habló recién de los pseudoescorpiones y de cómo se pueden agarrar a las extremidades o patas de otros animales para desplazarse. Acá en la imagen podemos ver varios pseudoescorpiones agarrados a un animal que vemos de fondo. A simple vista, este animal puede parecer una araña, pero es otra cosa. Eso que se veía de fondo era un opilión. Los opiliones también son arácnidos y se confunden muy fácilmente con las arañas. ¿Qué pasa? Al ser arácnidos van a tener bastantes características morfológicas en común. Van a tener un prosoma, donde se encuentran los ojos. Este prosoma está unido ampliamente con el opistosoma. Como verán, tienen los mismos tagmas que el resto de los arácnidos que vimos. Y en cuanto a los apéndices, tenemos 4 pares de patas ambulatorias que se ven en verde, un par de pedipalpos en rojos que van a usar para manipular el alimento y para la cópula. Y por último, tenemos un par de quelíceros. Los quelíceros lo van a usar para justamente comer el alimento que capturan o que consiguen. Yo les comenté que se confunden estos opiliones con las arañas y acá vamos a ver algunas diferencias que podemos encontrar para no confundirnos cuando nos encontramos con uno de estos. A la izquierda tenemos un opilión y a la derecha tenemos el arañón del monte. En las arañas se diferencia bien fácil el prosoma y el opistosoma y estos están unidos estrechamente a través de una estructura que se llama el pedicelo, que forma parte del opistosoma. En los opiliones esto no sucede. Es más, justo este opilión pertenece a un suborden que presenta una estructura que se llama escudo prosomático, que es esta de acá, que no nos deja diferenciar bien los dos tagmas. Pero si no tuvieran este escudo, igual no los podrían diferenciar fácilmente porque justamente están unidos ampliamente. De los pedipalpos podemos ver que tienen distintas formas, van a presentar distintas estructuras. Por ejemplo, podemos encontrar espinas en los pedipalpos. Estos pedipalpos en la imagen de la izquierda se ve que son un poquito más gruesos que las patas, pero no mucho. Terminan en una uña quelada. En cambio,
En el otro lado tenemos un opilión con un pedipalpo extremadamente desarrollado, casi que parece un cangrejo. Tenemos muchas espinas, termina en una uña y una subquela que le va a permitir manipular presas más grandes, como puede ser este molusco, este caracol, que se encuentra acá en la foto. En el año 1957, Ringelet, un ecólogo argentino, estudió la distribución de opiliones en el país. Aunque este trabajo puede parecer muy viejo, ya tiene más de 50 años, todavía se utiliza para describir la distribución de distintas especies de animales en la región. Si nos enfocamos en el mapa, vamos a ver que hay zonas en blanco, que son las zonas donde no había distribución de opiliones en esos años por lo menos, mientras que las zonas oscuras y rayadas son donde encontraron opiliones. Si nos enfocamos justamente en estas zonas, vamos a ver que tenemos provincias donde predominan climas tropicales, como Misiones, y el resto de las provincias ya predominan climas subtropicales, llegando hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. En las zonas en blanco tenemos climas más secos, más húmedos. Justamente los opiliones están distribuidos en las zonas más tropicales, húmedas, cálidas del planeta. Enfocándonos ya en la diversidad que podemos encontrar en el país, vamos a tener dos grupos bien representativos, que son el suborden de los palpatores y el suborden de los laniatores. Ya a simple vista vemos que son bastante diferenciables entre sí. Los palpatores parecen unas arañas patonas que les contó Lisandro antes, mientras que los laniatores ya son más robustos, más corpulentos. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en cada uno de los grupos. Vamos a arrancar primero con los palpatores. Si uno ve rápido esta imagen, lo primero que piensa es una araña patuda. Pero, ¿qué pasa? Si entramos en detalle, vamos a reconocer que esta especie es Holmbergiana weyerberghi, claramente. Tenemos el cuerpo muy chiquito, donde no se diferencia el prosoma del opistosoma, sino que parece que es un continuo, y presentan unas patas largas que van a terminar en una única uña. Además, otra cosa con la que se diferencian de las arañas es que no tiene las hilanderas donde produce la seda o la tela. Entonces, tenemos cuerpo pequeño, patas largas y además, para diferenciarlo capaz del otro grupo, tenemos que no tiene espinas en el cuerpo, lo que sí se ve en el grupo de los laniatores. Acá en los laniatores tenemos algunas espinas, más que nada en el opistosoma, pero también pueden verse en el último par de patas, que está más desarrollado que el resto. En los machos esto es incluso más notorio, ya que les van a servir para cortejar a las hembras y poder reproducirse. Como les comenté al principio, estos opiliones presentan un escudo prosomático que está compuesto por la fusión de los segmentos del prosoma y los 5 primeros segmentos del opistosoma. Acá bien, en vista dorsal, como ver un continuo de este escudo. A forma de resumen, podemos decir que son más robustos que los palpatores y que presentan un último par de patas bien desarrollados y unos pedipalpos con uñas y subquelas. Estas dos especies, que son Discocirtus dilatatus y Paqueloides hades, se pueden encontrar en la provincia de Santa Fe y además en otras provincias de Argentina como Entre Ríos, Corrientes, Córdoba y Buenos Aires. Ya avanzando un poco más hacia la biología, vamos a parar en la reproducción. En la imagen de acá tenemos un lindo palpatore que se observa un órgano que sale de su vientre. A diferencia de las arañas, los opiliones no usan los pedipalpos para la reproducción, sino que tienen un órgano copulador. Este de acá es un macho con su órgano copulador. Las hembras van a tener un opérculo genital, donde el macho va a introducir su órgano copulador y va a realizar una fecundación interna. Por eso hablamos de una reproducción sexual directa. Luego, las hembras, una vez fecundadas, van a depositar los huevos a través de su ovipositor. Pero
no es así de sencillo. La reproducción en opiliones lleva primero a un comportamiento de cortejo. El macho tiene que ganarse la posibilidad de fecundar a la hembra. Este cortejo va a tener 3 fases que se ven bien en este esquemita de la izquierda. Tenemos una primera fase, que es la de contacto, donde el macho entra en contacto con su pedipalpo, con la hembra, y le presenta su órgano copulador. La hembra, si acepta a este macho para reproducirse, van a pasar a una segunda fase que ocurre un entrelazamiento de los pedipalpos que se llama la precópula, donde ya el macho se acerca aún más al opérculo genital para introducir su órgano copulador. Ya pasado esto tenemos la copulación per se, donde el macho va a fecundar internamente a la hembra. En esta imagen se ve bien ese entrelazamiento de pedipalpos que ocurren entre la hembra y el macho, y es fácil reconocer al macho porque si vemos en el índice de la izquierda, en el vientre se ve acá bien el órgano copulador. Bueno, dejando un poquito la reproducción de lado, vamos a pasar a otros detalles o curiosidades que presentan estos opiliones en su biología. Al igual que los escorpiones, los opiliones fluorecen bajo luz ultravioleta. En la imagen de la izquierda tenemos un palpatore que está floreciendo con una luz tenue azul, mientras que en la imagen de la derecha tenemos un laniatore que florece de forma heterogénea, podemos decir, o sea, no es constante la fluorescencia y presenta distintos colores dependiendo la zona del cuerpo. Por ejemplo, acá en el opistosoma se ve bien una luz verde brillante, ya que en el resto del cuerpo es más tenue. Estos opiliones no presentan glándulas de veneno, o sea, no son venenosos, pero tienen otros mecanismos para defenderse, como son las glándulas repugnatorias. Como su nombre lo indica, van a secretar una sustancia que va a ser fea para los predadores, para ahuyentarlos o para que tengan un mal gusto los opiliones cuando se los quieran comer. Y hablando de comer, ¿qué comen los opiliones, no? Bueno, tenemos que los opiliones se alimentan de pequeños insectos, plantas y hongos. Son omnívoros. En cuanto a los pequeños insectos que pueden cazar, por ejemplo, acá tenemos un opilión con su captura de un díptero, más pequeño que él, debe ser muy chiquito ese díptero, pero también puede ocurrir que son carroñeros los opiliones. Acá tenemos una imagen bastante contrapuesta con la otra. Tenemos un díptero más grande que el opilión y el opilión aprovecha que está el cuerpo ahí, necesita alimento, entonces se lo come. No desperdician nada estos arácnidos. Ya pasando por un último tema, es dónde nos podemos encontrar los opiliones. Yo les comenté que, bueno, que están en los lugares con climas tropicales y subtropicales, sea húmedo y cálido. Entonces, estos arácnidos, los opiliones, van a intentar evitar la actividad de día porque la idea es que hace mucho calor, entonces van a tener actividad nocturna. Entonces, durante el día se van a resguardar en los lugares húmedos y oscuros, mientras que de noche van a salir en busca de alimento. Esos lugares donde se resguardan pueden ser en plantas o árboles. Acá en la imagen los tenemos sobre una hoja, pero también se los puede encontrar bajo cortezas, en árboles caídos y en cuevas en el suelo. Todos lugares bien húmedos y oscuros. Bueno, este fue el último tema que íbamos a tratar. Estos eran los opiliones. Espero que les haya gustado la charla esta de diversidad de arácnidos. Si se quedaron con consultas o quieren tener más información o nos quieren preguntar alguna otra cosa, nos pueden contactar en las redes. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos mail, también nos pueden mandar un mail. Y también les queremos contar que estamos colaborando con el CEPAVE, que es un instituto del CONICET, con la aplicación Es Araña o Escorpión, que se la pueden descargar en sus celulares, sacar una foto a una araña, a un escorpión, y procedemos a una identificación. Muchas gracias.
Bien, bueno, chicos, hoy fue la última charla del año. Queremos agradecerle una vez más a los chicos del grupo Arácnidos Peligrosos, como hacía todos aquellos que han estado a lo largo de este año tan difícil que nos tuvimos que ir acomodando mediante la marcha, a todos los disertantes, a aquellas personas que nos han brindado su apoyo durante todo el año, a todos los capibaras y a toda la otra gente que se sumó a las actividades y charlas, agradecerle. Bueno, gracias Mónica por la charla nuevamente, ya te hemos agradecido la otra vez, pero volverte a agradecer. Esperemos volver a trabajar juntos el año que viene, a lo mejor. Ojalá nos podamos reencontrar entre todos, pero muchas gracias desde ya. No, gracias a ustedes por esta charla y sí, ojalá que el año que viene nos podamos encontrar, quizá presencialmente, pero bueno, si no, vía web, como en este caso. Muchas gracias a todos y a todos los que nos escucharon, espero que les haya gustado. Como siempre pueden consultar en nuestra página de Facebook o también en el Instagram o a través de la aplicación, ¿no? La aplicación es Araña o Escorpión, que es una aplicación que es para todo el país, ¿no? Que a través de una foto, esa aplicación, le respondemos, ya sea el CONICET por parte del CEPAVE, la gente de Mendoza también está trabajando, respondiendo el requerimiento a la comunidad, ¿no? A ver si es un arácnido peligroso o no. Las personas mandan la foto y nosotros en el día les respondemos, ¿no? Y les damos las indicaciones si es peligroso o no. Así que si la pueden bajar al celular, directamente con esa foto ya lo geolocalizamos y les damos una respuesta en el día. Bueno, Mónica, muchas gracias. Vamos a subir la charla, como siempre, a YouTube después. Bueno, decirle muy felices fiestas a todos, que la pasen muy lindo, que el año que viene venga con muchas bendiciones para todos. Y bueno, esto ha sido lo que es el 2020 del Grupo Capibara. Bueno, muchas gracias a ustedes. También felices fiestas a todos. Hasta luego. Hasta luego.